Bienvenidos una vez más a este tiempo. Hoy cerramos Hexemaní, que es el tiempo que Dios puso en nuestro corazón para que trabajáramos durante estos 4 días. No significa que no vamos a transmitir más. Obviamente ya seguimos la otra semana en otro nivel, que son los martes y jueves, que tenemos el programa martes y jueves a las 8 de la noche y nuestro servicio dominical el próximo domingo normal. Entonces, la próxima semana seguimos con la programación normal de martes y jueves a las 8 y el domingo. Hoy es un día especial, es un día de celebración, como decía ahorita Keren en el tiempo de alabanza, es un día de celebración. Un día de celebración porque Jesús no está en la tumba, resucitó. Recuerden que el sello de nuestra salvación no es meramente la muerte de Jesús, sino también su resurrección. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, en nada estuviéramos... no hiciéramos nada con estar hoy aquí haciendo celebraciones, porque no habría celebración. Sin la resurrección de Jesús no habría celebración, sin la resurrección de Jesús no habría salvación, sin la resurrección de Jesús no habría nada absolutamente que celebrar en esta mañana. Así que gracias a eso hoy celebramos, porque Jesús resucitó, porque Jesús está vivo. Y hoy queremos entonces cerrar ese tiempo que hemos llamado Hexemaní. Es la cuarta reflexión que hacemos en el pasaje de que hemos estado leyendo, que es Mateo capítulo 26. Y hoy le hemos titulado Levantado en Victoria. La reflexión de hoy es Levantado en Victoria. Y leamos Mateo capítulo 26, 36 al 46, que dice: Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Hexemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y en un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo por tercera vez: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me va a entregar. Entonces, hoy, como vemos, durante esos 3 días hemos trazado en una línea de situación de Jesús en el Hexemaní. La primera fue triste y angustia, ¿cierto? Tratamos el jueves tristeza y angustia. La segunda fue enfrentando la realidad de hacer la voluntad del Padre. Y la noche que las trajo Josué, fue la realidad de la soledad de Dios. Cuando esperaba estar acompañado Jesús, Dios estuvo solo. Así que esas 3 líneas fueron las que durante estos 3 días hemos estado trabajando en el tema central, que es Hexemaní. Pero entonces, el versículo 45, ahora, si ustedes leen como la línea, el paso a paso de lo que ocurre en el capítulo 26, 36 al 46, se dan cuenta que Jesús entra con los discípulos a Hexemaní y luego entra en una situación de tristeza y de angustia, ¿cierto? Luego, en su oración, empieza a decirle al Padre: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si hay otra forma de salvar a esta gente, busca otra forma. Si hay otra forma, entonces preséntamela. Hay un plan B, un plan C. Por favor, el plan A es muy difícil, el plan A es muy complicado, el plan A es demasiado. Esa es la oración de Jesús.
y luego acompañado con los discípulos, se supone que los discípulos deben de estar clamando y orando por él mientras él está ya sufriendo, y él regresa y encuentra que los discípulos están solos. Aquí hago un paréntesis. Jesús está siendo amenazado de muerte. Los 3 años que él demoró en su ministerio, él estuvo amenazado de muerte, siempre haciendo su trabajo, pero con la amenaza de la muerte. Hoy está siendo presa de una situación que es que lo van a tomar, lo van a coger, lo van a apresar y lo van a matar. Así que el paréntesis es, Jesús conoce la situación de lo que vivimos en la vida cotidiana hoy en Colombia. No, Jesús también fue amenazado como un líder. Jesús vivió como un líder amenazado. Jesús también fue asesinado como un líder. Humanamente, apartando un poco lo divino de Jesús, humanamente hablando, Jesús también fue un líder amenazado. Los 3 años que trabajó como líder religioso, como líder de un pueblo, estuvo bajo amenaza. Así que Jesús también vivió la amenaza que muchos líderes en nuestro país están viviendo. Jesús fue asesinado como líder también por su posición, por sus palabras. Así que, así como muchos líderes hoy han muerto en este país por su palabra, por su defensa de sus principios y todo esto, Jesús también lo vivió. Cerramos el paréntesis. Entonces, lo que sucede es que hay 3 momentos difíciles de Jesús. Va, se para, viene acongojado, atribulado, con un peso grande, y de pronto en el versículo 45 Jesús se para otra vez, y uno pensaría, cuando de pronto si alguien estuviera viendo la escena desde un ángulo desde afuera, ¿cierto? Desde afuera de la escena de los discípulos, dice Jesús, si alguien estuviera parado afuera de esa escena, diría, Jesús viene otra vez a reclamarle a los discípulos por 3ª vez que dejen de dormir, que dejen de estar dejándolo solo. Viene otra vez Jesús a decirles, estoy cargado. Pero cuando viene Jesús por 3ª vez, le dice a los discípulos en el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Es una situación totalmente diferente. El versículo 45 y 46 yo personalmente creo que no es una secuencia, es decir, en el versículo 45 Jesús le dice, dormid ya y descansad, entonces ellos duermen, probablemente un rato, 2 horas, 3 horas, y luego el versículo 46, después que duermen le dice, levántense, no tiene sentido que le diga, duerman ya y descansen, y inmediatamente le diga, levántense, entonces, él les dice, levántense, duerman ya, descansen, y luego al rato, de pronto cuando inclusive probablemente mismo Jesús durmió un rato, luego les dice, levántense, ya vamos, ya viene el que me va a entregar. Así es que estos 2 últimos versículos de esta historia encontramos a un Jesús totalmente diferente, con un ánimo diferente a las veces que venía en los versículos anteriores. Viene, probablemente inclusive hasta el rostro de Jesús cambió, hasta la forma como Jesús venía y se acercó a los discípulos, ya no traía la cara desencajada, ya no traía los ojos por allá metidos, ya no traía la palidez, ya no traía el sudor totalmente, digamos, corriendo su cuerpo, ya Jesús venía de otra forma y le dice a los discípulos, tranquilo, duerman y descansen. Era totalmente, era un Jesús diferente. Ahora, aquí hay algo muy importante y entender, es el Jesús que aparece ahora en el versículo 45, obviamente es el mismo Jesús en términos físicos, pero emocionalmente, espiritualmente, era otro Jesús. Era un Jesús fortalecido. Recuerden que como los discípulos lo acompañaron, y ayer Josué hablaba de eso, decía, Dios mismo se acompañó a Dios. Él envió un ángel para que le fortaleciera. Así que el Jesús que se levanta después de tanta angustia, durante varias horas de angustia y de tristeza y dolor, se levanta por última vez a los discípulos, es un Jesús que está fortalecido. Es un Jesús que está con un ánimo diferente. Es un Jesús en victoria. Un Jesús que se ha levantado en victoria. Ahora, en los 2 últimos versículos de esta historia, encontramos 2 palabras usadas por Jesús que son totalmente diferentes a las que había usado anteriormente. Pero no solo eso, sino que son dichas de otra forma, como les dije anteriormente, son dichas de otra forma. Jesús cada vez que venía a los discípulos les decía, me has dejado solo, me han estado, les dije que oraran, por favor.
Y otra vez se va allá, y cuando va donde el Padre, él lo hace con mucha angustia y con mucha tristeza. Ahora, cuando él se levanta y dice las dos palabras, descansad y levantaos, son dos palabras que la dice ya con una expresión diferente. Ya no es no es una palabra de enojo, ya no es una palabra, no lo dice con tristeza, ya no es una, tampoco es una palabra de resignación, como cuando uno dice, bueno, ya qué más se va a hacer, entonces vamos, levantémonos. Jesús tampoco lo dice de esa forma, sino que es la aceptación de la voluntad del Padre. Jesús ya acepta la voluntad del Padre. Ojo, Jesús no va ya diciéndole a los discípulos, descansen ya y duerman. Ya qué más se va a hacer. Aceptemos esto o resignémonos a recibir esta situación. Jesús no se levanta de allá resignado. Jesús se levanta de allá a decirle a los discípulos que descanse y duerma porque ha aceptado la voluntad del Padre y lo ha aceptado de corazón, lo ha aceptado de buena gana. Por lo tanto, él se levanta casi que con un rostro de gozo y de alegría y de felicidad, sabiendo que va a aceptar la voluntad del Padre. Esas dos palabras que encontramos allí, que ahorita se los dije, una de ellas es descansar. Cuando llegan de los discípulos y le dice, descansen, descansad ya. Los discípulos tenían una situación complicada. Ahora, de esta palabra en la definición griega connota varias definiciones. Y por ejemplo, en griego, la palabra descansar significa cesar, desistir, llegar a un fin, quitarle el peso, estar exento de y confortarse. Es la riqueza de esta palabra en griego descansada allí escrita. Y Jesús, las horas anteriores en medio de su angustia, también cargó a los discípulos. Yo quiero que entiendan esta situación. Era tanta la presión de Jesús, era tanta la carga que tenía Jesús emocionalmente, espiritualmente, era tanta la situación que Jesús vivía, que Jesús también cargó a sus discípulos. Es decir, los discípulos, especialmente Pedro, Juan y Jacobo, que fueron los que estaban cerca a Jesús, que recuerden que Jesús va con los discípulos, pero él luego llama a 3 de ellos y les dice, acompáñenme más allá. Entonces ellos se van con los 3 y cada vez que Jesús venía no iba a los 9 que había dejado allá, los que regañaba era a los 3. Cuando le decía, ¿por qué han dejado de orar? No era para todos, era solamente para Jacobo, para Juan y para Pedro. Inclusive Pedro fue el más llevó, porque inclusive en algún momento le refirió directamente a él, según Mateo. Así que Juan, Pedro y Jacobo también estaban cargados, también tenían cierto grado de estrés, porque independientemente del cansancio que tenían, también habían en ellos una carga emocional de ver al maestro sufrir. Recuerden que aunque Pedro lo dijo de manera emocional, horas anterior dijo, no, yo no voy a dejar que te maten, yo inclusive doy la vida por ti. Pedro también estaba cargado. De alguna manera, aunque eso suena un poco raro, esas palabras que Pedro le dice a Jesús, yo voy a cuidarte, yo voy a defenderte, también implica cierta preocupación de Pedro acerca de su maestro. Ahora ven al maestro, el hombre que vieron durante 3 años enfrentarse a situaciones difíciles, enfrentarse a cosas complicadas, el hombre que vieron cómo andaba por el mar, que multiplicó los panes, los peces, que sanaba a los enfermos, que un endemoniado quedaba libre, que resucitó a Lázaro y que daba vista a los ciegos, ahora lo ven casi que destruido, pues, o sea, totalmente vuelto una miseria, totalmente llevado, como decimos popularmente. Lo ven ahí, entonces ellos tienen cierta carga también, inclusive hasta incertidumbre. ¿Qué pasa con este hombre que era el más fuerte de entre nosotros, que era nuestro maestro y ahora está en una situación difícil? También había incertidumbre, imagina que sería de nosotros, diría el apóstol o estos hombres que estaban ahí acompañados. Así que ellos también tenían mucha carga, también tenían mucho estrés, también había cansancio. Así que cuando Jesús le dice descansar, vemos según la definición que vimos ahorita, los está diciendo, les libero de esas cargas. Cuando Jesús le dice a los discípulos, duerman ya, descansen, también de alguna manera les está diciendo, les libero de esas cargas que ustedes tienen. Les libero, ustedes están exentos
de eso. Ustedes no tienen que pasar por ello, no tienen que pasar por ello. Yo asumo totalmente eso. Jesús les está diciendo cuando les dice descansen, les está diciendo ustedes no tienen por qué estar sufriendo lo mismo que yo porque ustedes no vinieron para eso. Ya acepté la voluntad del Padre, que soy yo quien debo asumir la responsabilidad de salvar al mundo a través de mi sacrificio. Ustedes no tienen que sufrir. La profecía bíblica, la profecía acerca de mí no hablaba de que los discípulos, mis discípulos iban a sufrir, sino era yo. Así que cuando Jesús le dice descansen a los discípulos, les está diciendo también, los hago libre de esa angustia, los libero de esa angustia, los hago exento de ese sufrimiento. Yo asumo totalmente eso. Soy yo, no ustedes. Por eso el versículo 45, cuando le dice descansar, ya dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, no ustedes, no ustedes. Jesús le dice, descansen, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado. No son los discípulos. No es el Hijo del Hombre con sus discípulos, no es el Hijo del Hombre con Pedro, o con Juan, o con Jacobo, o con cualquiera de los otros. Es el Hijo del Hombre solo. Jesús les está diciendo, ustedes no, yo soy el que voy a responderlos. Eso es precisamente lo que hace Jesús por nosotros también. Jesús también nos libera, nos quita el peso, pone fin a nuestro sufrimiento de la condena y Él asume por nosotros también. Mateo 11:28 y Juan y Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor, ¿cierto? Y Él también dice que mis cargas, todas mis cargas, yo quiero que veamos ese pasaje de Mateo capítulo 11, versículo 28, que es un pasaje muy conocido también. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el Salmo 23, una partecita dice, Él me hará descansar. Junto a agua de reposo, Él me hará descansar. Así que si Jesús mismo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La misma expresión allí, el mismo significado también que Jesús le dice cuando Jesús viene a los discípulos y dice, descansad ya. Jesús es nuestro descanso. Él nos libera de nuestras angustias. Como hemos dicho en estos días, Él nos hace libre. Precisamente fue la razón por la cual Jesús viene a la tierra, para hacernos libres de esas situaciones de la vida, de nuestra condenación, porque recuerden, nosotros todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por causa del pecado. La Biblia dice que por causa de Adán, el pecado entró a la humanidad. Pero por causa de Cristo, nosotros somos libres. Nosotros, la muerte es desechada, es quitada de nosotros, es desprendida de nosotros. Es decir, así que por causa de Adán entró el pecado, esa situación hace que nosotros seamos responsables y culpables de la muerte. Seamos responsables y culpables de la condenación. Seamos responsables y culpables de todo lo que Jesús sufrió, de la angustia que Él sufrió, del dolor que Él sufrió, porque Isaías dice que fue molido por nosotros. Eso merecíamos nosotros. Pero cuando Jesús nos dice, yo soy, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, está diciendo, yo los haré libre de eso. Así como Jesús también hizo libre a los discípulos en ese momento de esta situación, así también Jesús nos hace libre a nosotros hoy, al celebrar la muerte también y la resurrección de Jesús, estamos siendo libres de esa condenación, Ya no tendríamos por qué estar preocupados ¿será que voy o no voy a ser aceptado ante el Padre? ¿Será que en mi vida algún día llegaré a estar en la presencia de Dios? No tiene que haber preocupación porque ya Jesús nos hizo libre de la condenación, y ese liberarnos de la condenación nos redime del pecado, nos redime y nos hace una nueva vida, una nueva criatura. Así que descansar implica eso. La otra palabra que encontramos allí es levantaos. Él después, vuelvo y le repito, Jesús les dijo en el capítulo 45 que duerman. Yo creo que durmieron un rato, yo creo que descansaron un rato, no sé cuánto tiempo, porque realmente cuando Jesús es preso, todo el tema se vuelve ya es en la madrugada. O sea que más o menos yo creería que
descansarían unas 2 o 3 horas mientras llegaron, ¿y quién despertó a Jesús y a los discípulos? O a Jesús primero. O probablemente Jesús no estaba dormido, de pronto estaba reflexionando, seguía orando, pero ya no con la angustia. Así que cuando él escucha los pasos de la gente y de los soldados que venían, él les dice, levántense que ya vienen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la otra palabra? Levantaos, que es la que encontramos en el versículo 46. Levantaos, vamos. Levantaos, de acuerdo a la definición, porque yo he dado énfasis al griego en estos días, porque es que esa palabra tiene unas definiciones muy importantes que le dan el peso a esta palabra en español. Así que la definición griega significa, levantaos, significa tener control de la voluntad, significa levantarse del sueño, de estar acostado, de estar sentado. Significa levantarse de la enfermedad, levantarse de la muerte, levantarse de la oscuridad, levantarse de la inactividad, levantarse de la ruina, levantarse de la no existencia, levantarse del enderezarse, despertarse, resucitar. Todo eso significa esa palabra levantado en griego. Eso no más es así levantado, no, eso tiene una riqueza de significado que ahorita más adelante se darán o entenderán por qué tiene todo eso allí. Ahora, las horas antes, Jesús pasó casi todo el tiempo postrado. La Biblia de las Américas, este mismo capítulo en la Biblia de las Américas, cuando dice que Jesús se postró, en la Biblia de las Américas dice Jesús cayó al piso, se derrumbó. Da la connotación de que Jesús se derrumbó en la Biblia de la versión Biblia de las Américas. ¿Eso qué significa? Yo no sé si usted ha pasado por eso, probablemente alguno de los que me escuchan esta mañana pasó por eso. Yo creo que no he pasado por una situación tan difícil que la gente del dolor que tiene, sus huesos pierden fuerza y se caen al piso. ¿Cierto? No estoy hablando de desmayo, porque el desmayo es una cosa y caerse por un peso de estrés y de dolor es otra. Yo estoy hablando de eso. De caerse, de no tener fuerza en sus pies y en sus brazos para sostenerse en pie y caerse por causa de esa situación. Jesús, la Biblia de las Américas connota de que Jesús iba caminando después que deja a Pedro, a Juan y a Jacobo, él camina unos pasitos más adelante y la Biblia de América dice cayó al piso, se cayó. Así era el sufrimiento de Jesús. Así que llegó momentos en que casi estaba perdiendo el control. Jesús llegó un momento en que casi estaba perdiendo el control. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia en su oración de angustia. En su oración de angustia. Y en la definición de lo que implica esto para ellos. Casi estaba perdiendo el control. Incluso llegó durante 2 veces a los discípulos. O sea, miren la desesperación. Es que hay que ponerle el sentido a esto. Él llega 2 veces a los discípulos a reclamarle. Llegó un momento a reclamarle por qué lo están dejando solo, por qué no están orando por él, por qué no lo están acompañando. Jesús, el hombre súper poderoso, el que los discípulos le decían, maestro, usted, sálvenos usted, aliméntelos usted, libéralos usted, maestro para acá, el que contaban con el maestro para todas partes. Ahora ese hombre viene a reclamarle a ellos por qué no lo están ayudando, por qué no lo están acompañando, por qué no le están orando por él, por qué no están alrededor de él. Así era la situación de Jesús. Llegó un momento en que casi renuncia a ser el sacrificado, porque cuando él dice, si hay otra forma, yo renuncio porque haya esa forma, para que esa forma, ese plan B pueda funcionar. Literalmente Jesús estaba caído físicamente en el piso, literalmente estaba caído emocionalmente, sus emociones emocionalmente Jesús estaba mal, Jesús espiritualmente probablemente estaba mal, por eso vino un ángel a fortalecerlo, vino un ángel a darle socorro. Si no viene un ángel, no sé qué habrá pasado, pero Jesús, el Padre se da cuenta de la situación y viene un ángel a acompañarlo, a fortalecerlo, porque literalmente Jesús estaba caído. Ahora bien, él experimentó y sufrió cada una de esas situaciones para otra vez liberarnos a nosotros de eso. Cuando Jesús le dice a los discípulos, levantaos, era porque ya él estaba listo. Era porque ya él estaba fortalecido, porque ya él estaba endurecido para enfrentar esa situación. Yo quiero que recordemos una de las definiciones de Getsemaní, que implica Getsemaní, y
Hexemaní implica el que endurece la piedra, donde se endurece la piedra. Y efectivamente eso implicó Jesús en Hexemaní. Jesús fue necesario que pasara por Hexemaní porque allí se endureció, no el corazón, sino endureció o se fortaleció, mejor dicho, se puso fuerte para resistir lo que venía anteriormente. Por eso yo he dicho, sin Hexemaní no hubiera existido el Gólgota. Sin Hexemaní no hubiera existido la cruz. No hubiera existido. Porque Jesús, sin haber pasado por Hexemaní, no hubiera sido capaz de soportar todo lo que más adelante iba a vivir. No hubiera sido capaz de soportar los latigazos, no hubiera sido capaz de soportar los maltratos, no hubiera sido capaz de soportar el grito de la gente, de su gente diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo. No hubiera sido capaz de afrontar los clavos entrando por sus manos y sus pies. No hubiera sido capaz. Hexemaní le puso resistencia, fortaleció a Jesús emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Cuando Jesús le dice a los discípulos, levantaos, también nos está diciendo a nosotros, levántate. ¿De qué nos está diciendo que debemos levantarnos? ¿De qué tenemos que levantarnos nosotros? Jesús le dice a los discípulos, levántense. Ya le había dicho, descansen, y ellos descansaron. Los libró de toda esa angustia. Ahora le dice, levántense, levántense. ¿De qué está diciendo levántense? Recuerden todo lo que implicó levántense en griego. Jesús nos está diciendo a nosotros, yo tomo el control de tu vida. Levántate, yo tomo el control de tu vida, de tu voluntad. Jesús nos está diciendo, deja ya de dormir. Hay un versículo que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y anoche hablaba Josué también de esa parte, de cuánto hemos estado durmiendo, cuánto hemos estado dormidos. Yo espero que este tiempo que hemos estado viviendo en casa, que no sabemos cuánto tiempo, ya tenemos cerca de casi un mes de estar encerrados y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar todavía en una situación difícil. Yo espero que estos días de encierro, días de cuarentena, no nos hagan dormir, sino por el contrario, sean días para estar despierto, mucho más todavía. Así que el Señor nos dice, deja ya de dormir. Y no estoy hablando de dormir físicamente, ya deja de ese dormir, ese dormir espiritual, ¿cierto? Deja de esa pereza espiritual. Jesús nos está diciendo, levántate, deja de estar postrado. Cada vez que Jesús sanaba a un enfermo, sobre todo a los que tenían problemas para caminar, es decir, por ejemplo, un paralítico. Siempre que hacía algo así, Jesús decía, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda. Así que esa es la expresión que Jesús hoy también nos dice a nosotros, levántate, levántate, levántate y anda. Jesús nos está diciendo esta mañana que nos hace libre de dejar de estar postrados. Jesús también nos está diciendo que nos hace libre de la enfermedad. Nos hace libre de la enfermedad. Isaías 53:4 dice que Él vino para nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él nos hizo libre de eso. Y también en el Salmo 103 dice, porque Él es el que sana tus dolencias. Así que Jesús también nos hace libre. Cuando nos dice levántate, nos está diciendo yo te hago libre de la enfermedad. Cuando Jesús me dice te hago libre de la muerte espiritual y te doy vida, Juan 10:11 dice que yo he venido para darles vida, vida en abundancia. Jesús también dice yo soy la vida, yo soy el pan de vida. Así que Él es el que me puede libertar de la muerte espiritual. Hay gente que está viva físicamente, pero espiritualmente está muerta. Hay gente, en estos días, ayer salió la noticia, creo, 40 personas fueron encarceladas por allá en el Meta porque estaban en una rumba sexual. 40 personas. 20 hombres, 20 mujeres. 18 eran extranjeros. No sé de qué parte eran. En todo caso, ellos creen que estaban vivos, pues, o sea, además de creer que eran vivos en términos de vivarachos,
Además que ellos creían que estaban haciéndole el quite a la cuarentena, disfrutando, estamos haciendo viveza, como le llaman. También en su modo de pensar creen que están vivos porque están disfrutando de esas cosas, pero no saben que están muertos. Están muertos. Y por eso Jesús nos dice, yo soy el único que les puedo dar vida espiritual y les puedo levantar. Te doy vida y vida en abundancia. Así que todo el mundo tiene vida, pero no todos tienen la vida en abundancia, que solamente viene a través de Jesús, conquistada en la cruz del Calvario. Jesús me está diciendo, te doy luz y deja de andar en la oscuridad. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que Jesús también nos da luz. Cuando me dice levántate, está diciéndome levántate porque yo te doy luz. Jesús también me libera de la ruina, de la ruina espiritual, de la ruina, inclusive de la ruina física también. Efesios 3:16 dice que Él pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra, que Él me bendecirá según sus riquezas en gloria, dice Efesios 3:16, el que leí anteriormente era un salmo. Que yo te daré por herencia, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra, pero no solamente en términos financieros, en términos materiales. Sobre todo Jesús me libera de la ruina espiritual, de la ruina que causa el pecado en mi vida. Él me libera de eso también. Jesús me libera de la inactividad. Jesús me endereza el camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el único camino para comunicarnos con el Padre, comunicarnos con Dios es a través de Jesús. No hay otra forma. Ese dicho popular que dice que todos los caminos llegan a Roma, eso era en la antigüedad. Efectivamente, Roma era la capital del Imperio Romano, valga la redundancia, y por lo tanto todos los caminos, todas las carreteras llegaban a la capital. Y de ahí sale el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Pero en Jesús no se puede aplicar eso. Para llegar al Padre, la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No está diciendo por ningún lado, yo soy uno de los caminos, yo tengo la posibilidad o yo soy un posible camino. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de Jesús. Jesús también me resucita porque estoy muerto en nuestros pecados. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que en esta mañana Jesús nos hace libre de eso. Cuando Jesús nos dice, levántate, hoy la invitación es que Jesús nos da el descanso y Jesús nos liberta, nos levanta y nos levanta de todo eso. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos, en el versículo 46, cuando él dice, además de decirle, descansen, levántense, luego le dice, vamos, que ya me va a entregar, apenas va a afrontar la muerte, ¿cierto? Y en él está fortalecido, él ya está en victoria. Cuando le dice, vamos, que ya me va a entregar, ya viene que me va a entregar, ya él está en victoria. Jesús derrotó al diablo en Getsemaní. La victoria no comenzó en la cruz, comenzó en Getsemaní y terminó en la tumba. La cruz fue el camino, el medio. Pero la victoria de Jesús comenzó en Getsemaní y terminó en la tumba. Un domingo como hoy resucitó. Hoy celebramos la victoria porque la tumba entonces está vacío. Comenzó en Getsemaní y terminó la tumba, porque así como se levantó del Getsemaní, así también Él se levantó de la tumba. Así que el sello de la seguridad de nuestra salvación está en una frase que Él diciendo en un día, diciendo al final del viernes, cuando Jesús es sacrificado, Él dice, consumado es. La expresión consumado es. Esa es la última expresión que Jesús dice, según los historiadores y según la Biblia. Consumado es y luego Él muere, ¿cierto? Pero resucita obviamente al tercer día, un día como hoy domingo. Así que cuando Él dice consumado es, en palabras nuestras, esa palabra significa todo está hecho, Señor. En palabras nuestras significa si eso era, entonces ya es. En palabras nuestras es listo, papito. Si es ya, es ya. En palabras nuestras es todo está pagado, todo está comprado. Esa expresión me encanta.
sacada de un libro de Cathy Kuhlman. Y obviamente lo que significa más o menos eso, mi esposa la estaba leyendo en estos días y dice, todo está pagado, todo está comprado. En eso significa, en eso se resume todo. Se resume todo lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Se resume en esa frase, consumado es. Todo está pagado, todo está comprado. No tenemos que hacer nada más. No tenemos que flagelarnos. No tenemos que caminar de rodillas a una montaña para dañarnos las rodillas y luego pasar el resto de nuestra vida en el médico porque tengo ese problema. No tenemos que subir a pie un monte alto para poder alcanzar la misericordia de Dios, porque consumado es. Todo está comprado, todo está pagado. Jesús ya lo hizo todo completamente por mí. Ya no tengo que hacer nada yo para ganarme el favor de Jesús, para ganarme su amor, para ganarme la salvación. Yo no tengo absolutamente nada que hacer, nada de lo que yo hago suma a mi salvación. Lo único que yo tengo que hacer es decidir aceptar ese sacrificio, decidir tomarlo. Ahora es decisión mía y solo mía. Aceptar que Jesús murió en la cruz, que Él es mi Salvador y seguirle y obedecerle. Lo único que yo tengo que hacer es eso. Él ya lo hizo todo. Es como si me colocaran delante de mí una mesa grande con todas las comidas sabrosas en medio de un hambre que yo tenga y yo empiezo a comer y luego yo le diga al señor de la cocina, venga, yo lavo la loza, yo trapeo la cocina para pagar eso. Y el señor me dice, no, es que no tienes que hacer eso, porque ya alguien pagó por esa comida. Simplemente usted tenía que acercarse a la mesa y comer de esa comida. Así es lo mismo. La comida, el plato está servido. Jesús ya lo hizo. La salvación está ahí en la mesa. Ahora es decisión tuya ir a la mesa, sentarte y empezar a disfrutar de esa salvación, comiendo de esa mesa en obediencia, amando al Señor. Así que ya nosotros hoy estamos descansados y nos hemos levantado porque Jesús ya lo hizo por mí. No tengo que hacer más nada. ¿Qué tal si esta mañana, allí donde tú estás, haces una oración diciendo, Señor, quiero sentarme a tu mesa? De hoy en adelante yo he estado comiendo cosas que no debía comer. He estado comiendo de mesas equivocadas. He estado comiendo en la mesa que no correspondía. He estado comiendo en mesas que no tenían vida y que no llenaban nada en mi vida. Que por el contrario, comía en mesas que seguía aumentando mi vacío, pero yo hoy quiero sentarme en la mesa correcta, la mesa que tú me serviste en la cruz del Calvario y que hoy puedo disfrutar de ella gratis, sin ningún sacrificio extra, sin ninguna agregarle y sumarle nada para alcanzar.